Buen día. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la misión, visión y filosofía organizacional. Acuérdense que estamos en el libro Psicología Organizacional en su segunda edición de Fernando Cepeda Herrera. Es el capítulo cuarto. Bien, estos tres elementos, lo que es la misión, visión y filosofía organizacional, conforman lo que es la cultura organizacional, que es parte importante en todo lo que son los elementos de los recursos humanos dentro de las organizaciones. Vamos a explorar un poquito acerca de cómo se elabora una misión, una visión y una filosofía de una empresa, así a grandes rasgos, cuáles son los elementos importantes. Primero, bueno, pues mencionar dentro de algunas empresas de éxito, podemos ver a lo que es Grupo Bimbo. Bimbo es una empresa de panificación que, bueno, pues es la más importante ahorita, empresa de panificación de el mundo. Entonces, para ir resaltando parte del éxito de esta empresa, bueno, pues es precisamente la cultura que maneja dentro de la organización. Ellos tienen una filosofía cristiana, una filosofía que tiene mucho que ver en beneficio del prójimo. En este caso, hablando, por ejemplo, de lo que es la capacitación a los elementos, don Lorenzo Servitje, que es su presidente original, él decía, lo que hayan aprendido lo pondrán en práctica para beneficio del país en esta o en otra compañía. Por eso no me preocupa que se nos vayan. Entonces él tenía como la visión todavía más allá de la empresa, beneficiar a lo que es su país, ¿no? Aún así, bueno, pues es una empresa sumamente exitosa, ¿no? También otra empresa es Cemex, es una empresa cementera que se encuentra ahorita en más de 50 países, tiene relación comercial con más de 100 países y ellos tienen como visión construir un mejor futuro. Entonces, si se fijan, es una visión muy clara, es una visión que nos dice mucho en pocas palabras, que eso es algo importante cuando la estemos definiendo o redactando. Ellos también tienen una visión o dentro de su visión o su estilo de vida, dentro de la organización, su cultura organizacional, tiene un modelo de sostenibilidad que tiene mucho que ver con el desarrollo sustentable, la creatividad, la innovación y la eficiencia. Vamos a ver algunos elementos de cómo nosotros podemos representar esa relación entre lo que es la misión, visión y filosofía. Primero, vamos a definir lo que es la visión, es decir, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos ser dentro de determinado tiempo. Definimos la visión. Cuando ya se tiene definida la visión, entonces sí, vamos a definir nuestro quehacer, es decir, lo que somos, nuestros objetivos, nuestra manera de funcionar, el cómo lo vamos a ir logrando. Para esto, bueno, pues vamos a pasar por varios elementos, como hacer la planeación, cuáles son las estrategias que vamos a definir. Lógicamente, bueno, pues el elemento más importante de todo esto van a ser las personas, todo lo que son los recursos humanos, que van a definir a su vez las políticas, es decir, cuál va a ser qué nos va a orientar, cuál va a ser la directriz, ¿sí? Esta directriz que de alguna manera deben de tener muy, muy claras todos y entendidas todos los que conforman lo que es la organización, es decir, todos los empleados, pues todos los que trabajan ahí, y tiene que estar aceptada porque esto tiene más bien también que ver con lo que son las normas, los lineamientos, las reglas, etcétera, ¿no? Que va a ir definiendo. Y luego, bueno, también por otro lado se van a definir los procesos, es decir, la manera en la que vamos a ir trabajando eh, dentro de la organización para poder alcanzar esa visión que ya nos planteamos, ¿sí?
Y bueno, finalmente eso es lo que nos lleva a lo que son las prácticas, ¿no? Es decir, ya el estar haciendo las cosas, ¿no? Llevándolos a la realidad y, como dice su nombre, a la práctica. Sin embargo, todo esto no se puede hacer solamente como, vamos, sin algo que lo vaya cubriendo o conteniendo, ¿no? Para que la empresa de alguna manera tenga también éxito, hay que tomar en cuenta otro elemento sumamente importante para que se vaya formando lo que es la cultura organizacional, que son los principios y los valores que van a regir precisamente la formación de estos elementos ya mencionados, ¿no? Es decir, nuestras prácticas, ¿cómo van a ser? Bueno, pues en función de los principios y valores que nosotros vayamos marcando para la formación de todo el proceso de llegar a cumplir nuestros objetivos. ¿Qué es la cultura? Es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de la organización se considera como la forma específica en que sus integrantes gestionan, producen, proporcionan un servicio con el propósito de lograr objetivos económicos y sociales, tanto colectivos como particulares. Es decir, la cultura es toda esa interrelación que se va dando entre las personas y bueno, no solamente tiene que ver con la relación que tenemos los unos con los otros, sino también cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo, cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar y cuáles son precisamente inclusive nuestros propósitos, ¿no? Cómo vamos a lograr la parte económica, cómo vamos a lograr también la parte social, cómo vamos a identificar nuestros propios objetivos personales y también tomar en cuenta los objetivos colectivos, ¿no? Fíjense, tiene 5 componentes, lo que es la cultura organizacional, que son los que vamos a revisar. Bueno, que es primero lo que es el modo, ¿sí? ¿Qué es el modo? Bueno, pues la forma específica, como nosotros vamos a gestionar o a realizar lo que son la producción de los bienes o los servicios que vamos a decir. Es como la forma de, ¿sí? Ese sería el modo. Bueno, las personas también se toman en cuenta en la cultura organizacional en el sentido de que pueden influir más o menos dentro de lo que es su relación o el contacto que tienen con los demás y con la forma de llevar a cabo todo lo que es los objetivos de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, la manera en cómo yo influyo en las demás personas o inclusive en el modo, en la forma en la que voy a hacer las cosas, tiene mucho que ver con lo que es la cultura organizacional. Y bueno, lógicamente pues viene el siguiente elemento que son las interrelaciones, ¿no? Es decir, es el interactuar de alguna manera unos con otros, ¿no? Y esto va definiendo lo que es el resultado cultural ya en su conjunto. El contexto, bueno, pues tiene mucho que ver en términos de espacio y tiempo, ¿sí? Porque tenemos que ver también, por ejemplo, tomar elementos como, primero, bueno, dónde está ubicada lo que es no solamente la organización, sino también en dónde están ubicados cada uno de los empleados o de los elementos de recursos humanos que componen lo que es la organización, ¿no? Es decir, cuáles, por ejemplo, eh, los perfiles de cada una de las personas, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos que identificar la ubicación en espacio y en tiempo de algunos departamentos, por ejemplo,
hablando de, no sé, a lo mejor qué relación pueda tener alguien de mercadotecnia o un mercadólogo con un contador, por ejemplo. Entonces, eso va ubicando lo que es el contexto, ¿no? Y bueno, finalmente también cómo lo que son los productos o las manifestaciones de esa cultura propia y se van a reflejar, bueno, pues en las metas logradas, en las conductas, las actitudes, los rituales que de alguna manera también se muestran dentro de las personas. Por ejemplo, también lo que son los liderazgos informales, los héroes reconocidos. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso porque es sumamente importante para la definición de lo que es la cultura organizacional. Bien, la cultura se puede estudiar desde tres niveles, ¿sí? Entonces, estos tres niveles consisten en lo que son los artefactos. ¿Qué son los artefactos? Bueno, pues las estructuras y procesos que son visibles y pueden sentirse, así como la conducta observable. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un artefacto o cuál es un ejemplo de un artefacto? Bueno, vamos a suponer que yo me dedico al diseño, a hacer el diseño gráfico. Entonces, un artefacto es el ratón, el mouse y, por ejemplo, la computadora, ¿no? Esos a eso se refiere con lo tangible, lo que se puede sentir, lo que se puede ver, ¿sí? Y cuáles son los procesos, también ese sería otro artefacto. Es decir, cuál es la manera en la que llevo a cabo ese proceso de diseño, ¿no? A lo mejor podemos hablar de un Photoshop, de un Corel Draw, no sé, que son elementos que puedan utilizar los diseñadores gráficos. A eso se refiere. Entonces, también se refiere a cuál es la conducta que podemos observar nosotros, ¿no? En cada una de las personas que se están relacionando, que están trabajando dentro de lo que es la organización, que se están desempeñando. Entonces, acuérdense, estructuras y procesos que se ven, así como la conducta también, que también la podemos nosotros observar. Sí, esos son entonces tenemos que tomarlos en cuenta. No es lo mismo, para ir como ejemplificando un poquito más, no es lo mismo que nosotros vayamos a una empresa en donde su diseñador gráfico tiene a lo mejor un ratón alámbrico, de poca resolución y luego tiene una computadora, no sé, Pentium, ¿sí? Que por ejemplo ir nosotros a otra empresa y luego darnos cuenta que tienen una computadora que trae un procesador i7 o una Mac o específicamente para lo que es el diseño con un ratón ergonómico y un lápiz táctil. Es decir, ahí podemos ir definiendo también lo que es la cultura. Eso nos puede ayudar a ir definiendo lo que es la cultura que ellos tienen dentro de lo que es la organización, ¿no? Y que tiene mucho que ver, claro, pues con todo lo que es la filosofía, la visión, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr, ¿no? También las creencias y los valores adoptados, sí, es decir, los ideales, las metas, todo lo que aspiramos, cuál es mi ideología, cuál es mi manera de pensar en lo que estoy haciendo. Si nos regresamos al ejemplo de la computadora especializada en mercadotecnia, a la computadora que, bueno, es más casera que otra cosa, bueno, pues también podemos identificar qué posibles valores ellos pueden tener, ¿no? ¿Cuál es la ideología, ¿no? Alguien que decide invertir en una computadora de las mejores para diseño y alguien que decide a lo mejor invertir en una computadora más casera, pero a lo mejor no sé, en pagar una renta más cara en un edificio donde pareciera que va a llegar más gente, ¿no? Porque finalmente vamos a ir viendo cuáles son su manera de pensar, ¿no? Las racionalizaciones también pueden ser congruentes o no con lo que son las conductas y con los otros artefactos, ¿no? Es decir,
la manera de alguna manera de explicarse o de justificar cada una de sus conductas, ¿no? El porqué de la computadora especializada y el porqué, y con a lo mejor el de la computadora especializada abre un pequeño espacio dentro de su casa, hace la sala oficina, y a lo mejor el otro prefiere irse a un edificio, con de alguna manera más lujo, pensando en que pueda atraer más clientes, cuando el de la computadora especializada, bueno, él dice, no, yo puedo tener más y mejores clientes a partir del trabajo o de la calidad del trabajo que yo vaya haciendo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esta parte. Y bueno, también los supuestos básicos subyacentes, estos son inconscientes. Y bueno, también acuérdense que hay valores, hay creencias, hay conceptos que de alguna manera nosotros ya tenemos automatizados, ¿sí? Y tiene mucho que ver con esta parte de lo inconsciente, ¿no? Es decir, conductas que tal vez yo ya ni siquiera, no tal vez, más bien yo ya ni siquiera me doy cuenta que las tengo, ¿sí? Porque están operando por debajo de lo que es lo observable, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, alguien que tiene la oportunidad de robar, ¿sí? Bueno, finalmente esos valores, esas creencias que ya están automatizadas dentro de lo que es la personalidad, entonces eso es lo que le va a hacer decir sí o le va a decir no, ¿sí? Las conductas, por ejemplo, éticas o no éticas, tienen mucho que ver con esta parte y tiene mucho que ver, claro, con las cuestiones históricas, ¿no? El cómo ellos van percibiendo lo que son las cosas, lo que sienten, lo que piensan de lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces, todo eso y esa relación que se da puede estudiarse, se puede estudiar la cultura, ¿no? A partir de esos tres niveles: artefactos, creencias y valores adoptados y estos supuestos básicos subyacentes o inconscientes, ¿vale? También se puede describir cualquier cultura organizacional a partir de su orientación a la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, si definimos, por ejemplo, hacia dónde están orientadas estas prácticas, podemos irnos dando cuenta que, bueno, este, siempre va a haber así como enfocadas hacia los contrarios, hacia los polos. Claro que aquí cabe mencionar que en algunos de los elementos pues es importante no cargarse hacia uno de los polos que ya se han identificado. Bueno, pues primero una orientación hacia la estrategia contra la orientación hacia la urgencia. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Bueno, hay empresas u organizaciones que pueden ellos irlos como definiendo. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir planeando de alguna manera la forma en lo que vamos, cómo vamos a actuar. Y eso se refiere un poquito a lo que es la estrategia, ¿no? Es decir, no se van al bolo, pues, al ahí se va, pues. Y, por ejemplo, hay quienes sí tiene que ver con la urgencia, es decir, que de alguna manera lo están haciendo al día, ¿no? Lo que va surgiendo. Oye, pues ya vendí, no sé, 50 jugos. Entonces, pues, ay, mañana, ahorita más tarde voy y compro las naranjas de los de mañana y pues mañana otra vez compro para 50 jugos y resulta que llega el día y es un día donde hay mayor afluencia de clientes y chin, pues tienen que ir a comprar en ese momento las naranjas para los otros 20 jugos, ¿no? Por poner un ejemplo. En cambio, el que va orientado a la estrategia dice, bueno, se pueden vender 50 jugos diarios, pues voy a tener naranjas para 50 jugos y voy a dejar otras 20 por si llega más gente, por ejemplo, ¿no? Entonces va más enfocado hacia la estrategia. O por ejemplo, alguien que dice, bueno, pues ya tengo mis exprimidores, mi exprimidor saca sus 50 jugos
y luego va y se gasta lo que son las ganancias, ¿no? Y el otro dice, bueno, pues a ver, con estas ganancias mejor reinvierto o lo guardo para lo que se pueda requerir, o un porcentaje lo guardo para que lo que se pueda requerir, ¿no? Eso tiene mucho que ver un poquito acerca de cómo vamos a ir definiendo lo que son los rumbos, ¿no? Este, si voy al día o si lo estoy definiendo bien, a lo mejor planeando, no sé, qué voy a hacer de aquí a un mes o un año, etcétera. También otra es, bueno, al beneficio particular o a la ética, ¿sí? Porque luego venimos a utilizar esta frase que dice el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero ¿cuál es mi objetivo? O sea, mi objetivo es meramente particular o también va a ir con base en algunos elementos éticos, ¿no? Hay quienes dicen, pues yo con que gane, que bueno, si me voy un poquito más allá, estamos dándonos cuenta ahorita cómo está el mundo en función de la contaminación, en función de lo que es el cambio climático, porque bueno, pues hay empresas que únicamente es el beneficio particular, entonces no les importa todo el daño que puedan ellos hacer, a lo que es el mundo, ¿no? A lo que es el contexto en donde están, a lo que es la sociedad, etcétera. Entonces, también es importante tomar en cuenta lo que son los principios y los valores, ¿no? Universales. Eh, son empresas o organizaciones que se van limitando, ¿sí? Que tienen también una guía con base en su comportamiento ético, ¿sí? Es decir, sus acciones van más enfocadas a lo que es el respeto a las personas, a los derechos humanos, a la honestidad, la protección de la familia, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Algo que es importantísimo. También, bueno, podemos analizar lo que es la orientación hacia las personas o hacia la infraestructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay empresas, aquí es donde les decía, bueno, es importante la parte del equilibrio porque, por ejemplo, se refiere a las que están orientadas hacia las personas, son las que enfocan, por ejemplo, todo su esfuerzo o inversión o etcétera, a lo mejor en capacitación, a lo mejor en cursos, tal vez en actividades recreativas que tienden a fortalecer a lo que son las personas o sus actividades, su preparación, etcétera. Y hay otras empresas que se puedan estar enfocando hacia lo que es la infraestructura. Es decir, en lugar de preparar a su gente, en lugar de capacitarla, en lugar de invertir en ellos, invierten a lo mejor en mayor tecnología, en maquinaria, en sistemas informáticos, en vehículos, ¿sí? Pero pueden estar dejando de lado a lo que es las personas, ¿no? Entonces aquí es importante tomar en cuenta eso porque nos va a ayudar a ir definiendo también cómo es la cultura organizacional dentro de esa empresa, ¿no? De esas empresas. Entonces acuérdense, las personas van más enfocadas sobre todo a lo que es talento, capacitación, etcétera. Y lo que es infraestructura a lo que es inversiones vamos, en bienes de capital, ¿no? Por ejemplo, les decía vehículos, tecnología, etcétera. En el caso también de la orientación hacia la acción espontánea y a los procesos de control, bueno, tiene mucho que ver con esta manera de cómo van a utilizar o dedicar sus esfuerzos a lo que es el trabajo, ¿no? Es decir, o son esfuerzos enfocados a lo que no está probado o son esfuerzos que están enfocados a lo que ya está probado. ¿A qué se refieren? En lo que es la acción espontánea, bueno, tiene que ver sobre a estos como caminos
que de alguna manera ellos están llevando a cabo en donde no están tomando la experiencia, en donde lo están haciendo conforme se van presentando las cosas y de alguna manera dicen, bueno, pues lo voy a llevar a cabo así y a lo mejor en un departamento o en un área lo llevan de una manera y en otra área lo llevan de otra manera porque va en función más o menos o más en lo que cree la gente o está preparada la gente para hacerlo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la parte de lo que son los procesos y control, ellos, no sé si recuerdan la parte esta de la normalización, ¿sí? Es decir, donde se normalizan los procesos y así de esa manera todos los empleados que están llevando a cabo la misma actividad, bueno, le llevan ya definida, ya comprobada, ya de alguna manera, con base en la experiencia, con base en investigaciones, de tal forma que se supone que se debe de llevar de una manera más correcta, ¿no? Y el producto puede salir mucho mejor. No sé, se me viene a la mente el ejemplo a lo mejor de los arneses eléctricos, ¿no? Es decir, cómo se va armando un arnés. Entonces ya no es nada más como te dan las piezas y como ahora sí que como tú la inteliges lo armas, ¿no? Y te puedes tardar más o menos y al final de cuentas el otro empleado que está haciendo lo mismo que tú le puede salir hasta diferente, ¿no? O a lo mejor el procedimiento es distinto, uno se tarda más, otro se tarda otro lo hace de la mejor manera, etcétera. Entonces, cuando se utilizan los procesos y el control, se evita esa disparidad entre lo que son, por ejemplo, los tiempos y las eficiencias, ¿no? Eso se refiere un poquito lo que es la orientación que de alguna manera tienen la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo lo que son en este esquema, lo que son las dimensiones de las culturas organizacionales, de acuerdo con su orientación en la práctica, ¿sí? Este, podemos ver aquí un esquema, ¿sí? Como, por ejemplo, bueno, esto es así como algo ideal, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que nos permite hacer como una representación gráfica, ¿no? Puede cambiar de acuerdo a la empresa, claro, ¿no? A lo mejor hay quienes en su empresa se van enfocando más hacia lo que es la urgencia. Desde el momento en que yo me enfoco más hacia la urgencia, entonces la estrategia, lógicamente, va disminuyendo, si se fijan. Lo mismo, yo me dirijo más hacia la acción espontánea, ¿sí? Entonces, por lo pronto, los procesos y el control son menores. Si yo me voy más enfocado hacia la orientación, hacia el beneficio propio, entonces, por ende, la orientación a la ética, bueno, vamos, hay menor importancia de la ética, ¿no? Y si yo digo, bueno, pues yo me voy a dedicar más a lo que es la compra de software o de maquinaria, etcétera, y al cabo pues nada más enseño a lo más básico, a que le muevan lo más básico a los empleados, bueno, pues entonces lógicamente se va a cargar más hacia la orientación hacia la infraestructura y quedaría un poquito este esquema, ¿no? Más o menos algo así quedaría, ¿no? En caso de que yo lo esté manejando de esa manera. Claro que lo que se busca, como está en el esquema original, bueno, pues es más bien enfocarlo a lo que es el equilibrio, ¿no? Muy importante esta parte del equilibrio. ¿Sale? También, bueno, pues hay elementos que ayudan a la formación de la cultura. Aquí estamos viendo cómo podemos llegar a ser de un simple grupo de personas, ¿sí? Que van y trabajan. Que bueno, también es importante tomar en cuenta que si se está dentro de un contexto,
bueno, pues van a ir surgiendo estos elementos, prácticamente de forma natural, ¿no? Entonces llegamos, formamos un grupo, entonces ahí podemos encontrar que hay una serie de historias, de experiencias que se empiezan a compartir, es decir, cada uno de los empleados o de los elementos, de las personas, pues, que forman ese grupo, bueno, pues tienen historias, ¿sí? Se me viene a la mente alguien que, bueno, pues llega, vamos a hablar de cultura organizacional, entonces alguien que llega de diferentes lugares, llámese países o llámese eh, otros estados, otras comunidades, etcétera, y entonces empiezan a aprender unos de otros. Ahí ya nosotros empezamos a tener aprendizajes compartidos. O por ejemplo también en los estilos de vida, ¿no? De alguna manera, no sé, en cómo se llevan con su familia, por ejemplo. Hay quienes, en su experiencia, hay una formación de una familia tradicional y hay quienes en su experiencia hay una formación de una familia a lo mejor, no sé, uniparental, por ejemplo. Entonces, estos aprendizajes se van compartiendo, estas historias, y se hace lo que es ese aprendizaje compartido, ¿sí? Entonces ahí ya se va generando lo que es una estabilidad dentro de lo que son los miembros. Es decir, ya vamos formando nuestro propio estilo, nuestro ambiente, ¿sí? De alguna manera lo que nos va a ir definiendo o lo que va a ir definiendo nuestro comportamiento. Aquí, por ejemplo, podemos identificar que habrá quienes a partir de ese aprendizaje compartido, a lo mejor ahí se encuentran y a pesar de tener dos culturas de origen diferentes, pueden llegar hasta casarse, por ejemplo, ¿no? A tener una relación, etcétera. Y bueno, también ahí vamos identificando que hay una necesidad humana de estabilidad, consistencia y significado. Y fíjense cómo se va cerrando de alguna manera esa pirámide o se va consolidando. Bueno, pues todo eso, todas esas historias de experiencias compartidas, todo ese aprendizaje compartido, la estabilidad que van adquiriendo los miembros dentro de esa comunidad, y el cumplimiento, la satisfacción de esa necesidad humana de estabilidad, consistencia y significado, nos llevan a lo que es la cultura. Ahora vamos a comentar acerca de estos tres elementos de los que hemos venido hablando durante la sesión, que es la visión, que es la enunciación breve, clara y emotiva del futuro de la organización, es decir, hacia dónde va la organización o qué queremos lograr. La misión es el quehacer actual y debe cumplirse con el propósito de construir poco a poco tal situación aún inexistente, es decir, cómo vamos a ir construyendo todo para llegar a lograr lo que en la visión nos hemos marcado. La filosofía, ¿qué es el conjunto de principios, valores y prácticas y creencias, y estas nos van a orientar y a fungir como guía de las personas. Entonces estos tres elementos en sí son parte importante para lo que es formar una cultura organizacional, ¿sí? La visión es a dónde voy a llegar. La misión es qué es lo que voy a hacer o qué es lo que estoy haciendo para llegar allá. Y la filosofía es esa orientación o guía que me va a decir el cómo. Este cómo no se refiere un tanto a una serie de instrucciones o a un procedimiento, no. Se refiere a este cómo en función de principios, de valores, de cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar, ¿sí? En qué nos vamos a basar para nuestra actuación. Entonces, tiene más que ver con eso que con procedimientos, ¿no? O sea, no se refiere tanto a ese cómo, ¿sale? En la definición de la cultura organizacional también se pueden incluir algunos componentes, ¿no? Por ejemplo, las creencias.
sumamente importante. Son estas ideas que tenemos más o menos conscientes y de que de alguna manera van a definir cómo nos vamos a ir comportando a pesar de eso que nosotros creemos. Y se refiere a esta parte de que luego de pronto ya no sabemos o no nos damos cuenta de algunas conductas que nosotros tenemos porque es a partir de las creencias. Algún ejemplo muy clásico, porque luego las creencias tienen mucho que ver con esta parte del contexto en el que nos hemos desarrollado, ¿no? Pueden provenir desde mi religión, desde la política, cómo se maneja dentro de la comunidad en la que estoy, las creencias sociales, los conceptos también que se van dando. Puede ser también la etnia, ¿no? En la que me estoy, la institución en donde me estoy desarrollando, mis creencias personales, familiares, etcétera, ¿no? Un ejemplo así muy clásico puede ser eh, y les haría yo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te vas a casar? Que dice, me voy a casar pues para toda la vida, ¿no? O por ejemplo, en algunos contextos donde dicen, es que dejo que me pegue porque me ama, por ejemplo, ¿no? Dejo que me cele y me esté cuidando porque me quiere, ¿no? Por ejemplo, entonces este tipo de cosas. O le pegué porque se lo merece, si no, no entiendo. Entonces, esto tiene mucho que ver con esto de las creencias. Esas creencias absurdas, algunas de ellas, como creencias tan sencillas, como, no sé, algún guiso tiene que ser con este procedimiento porque, pues así lo decía mi madre, ¿no? Así de ese tamaño nos podemos ir a las creencias. Hay quienes, por ejemplo, dentro de las organizaciones, y el libro pone el ejemplo, dentro de las organizaciones, alguien dice, bueno, pues de alguna manera, lo más valioso es el esfuerzo personal. No importa lo que yo tengo que hacer para conseguir el resultado del negocio, ¿no? Entonces ahí quiere decir que de alguna manera tú puedes, a partir de esa creencia, no sé, romper las reglas, a veces hasta hacer trampa, ¿no? También puede ser como la parte positiva, a lo mejor, bueno, pues innovar medios, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso, el valor que se le daría de lo que les decía ahorita, eh, esta parte del romper las reglas, de inclusive hacer trampas, etcétera, bueno, pues va a validar de alguna manera las mentiras que se puedan dar o los engaños que se puedan dar como algo positivo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con las creencias. Otro componente, bueno, son los principios y los valores. Estas, recuerden, son ideas muy fundamentales, es decir, muy arraigadas, que de alguna manera van a regir mi comportamiento. Eso va más allá, de alguna manera, de lo que son las creencias, porque también esto va a tener una función de calificar también algo que éticamente sea bueno o sea malo, ¿no? Tiene mucho que ver con esta visión de las cosas y estos principios y valores, bueno, van a guiar de manera continua lo que es el proceder de los integrantes de la organización, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, valores como solidaridad, honestidad, respeto, etcétera, ¿no? Entonces, estos principios nos van a ir guiando también y nos van a ayudar a definir lo que es la cultura organizacional, ¿no? Los ritos, es decir, algunas acciones que se pueden estar presentando de manera más o menos uniforme, ¿sí? Por ejemplo, un rito este, cultural puede ser el matrimonio, un ritual, puede ser, por ejemplo, esto de la confirmación, o puede ser, por ejemplo, en algunas culturas cuando un chavito se hace adolescente, entonces debe de pasar por ciertas conductas para poder ya declararlo como adolescente, ¿no? Como adulto, o etcétera, ¿no? O por ejemplo,
las mujeres, qué vestiduras deben de llevar en ciertas ocasiones, etcétera, ¿no? Eso se refiere con los ritos. Y dentro de la organización, por ejemplo, un rito puede ser esta parte de la inducción a los puestos, por ejemplo, ¿no? O inducción a la misma organización o bienvenida a la misma organización. A veces, por ejemplo, hay empresas que al final del día todos entregan, no sé, su producción y se reúnen antes de retirarse, no sé, pues para echarse porras, aplaudirse, etcétera, ¿no? Reconocerse, pero de alguna manera siempre como uniforme, ¿no? No se refiere un poquito de los ritos. Los héroes se refiere, bueno, pues como su nombre lo dice, a las personas que de alguna manera en ese momento o en el pasado, por lo general es en el pasado, fueron como muy significativos o muy importantes para lo que es la empresa, ¿no? A lo mejor los fundadores, o a lo mejor quien innovó en cierto momento, o a lo mejor quien tuvo más logros, etcétera, ¿no? Que hizo una aportación realmente importante para lo que es la empresa, ¿no? Entonces, ellos se hacen parte de esas leyendas o de esas historias, ya sean, en este caso serían reales, ¿no? Pues, las leyendas pueden ser reales o ficticias, de también lo que pudo haber pasado o algunos acontecimientos que pudieron haber significado mucho para los integrantes de la comunidad, ¿no? Entonces, esa sería también la parte de las leyendas. Las recompensas y las sanciones sociales también, bueno, lógicamente serían en cuanto a las recompensas, esas consecuencias positivas que de alguna manera se entregan a los integrantes de la comunidad, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, manifestaciones de admiración, de reconocimiento, de aprecio. No necesariamente tiene que ser formal, es decir, así como que un premio, güey, te entrego un premio, un diploma, no sé, ¿no? Puede ser también de manera informal, desde un aplauso o de manera verbal, etcétera. Y lo contrario, bueno, pues sería las sanciones sociales, ¿no? Desde la crítica, la reprobación de algunas conductas. Ni se diga también, si no vamos a la cultura en general, cómo se hacen algunas, inclusive rituales, vamos también tomarlos en cuenta ya, de cómo se le apedrea o se le sanciona, se le pone en vergüenza, en ridículo delante de los demás a cierta persona, ¿no? Por ejemplo, se refiere un poquito con las sanciones sociales hasta caer inclusive en esta parte de eh, expulsarlos, ¿no? De la comunidad. Los códigos de conducta también son importantes porque ahí de alguna manera las culturas tienen normas de comportamiento, ¿sí? Igual, pueden estar escritas o no escritas, pero son estas normas de comportamiento que, bueno, dentro de las organizaciones las podemos encontrar más, de mayor manera más clara, por escrito, por ejemplo, ¿no? No sé, se me viene a la mente una norma de comportamiento dentro de una empresa puede ser que no deben de relacionarse efectivamente los empleados, ¿no? Es decir, no puede haber relaciones de noviazgo, pues, en las empresas. Entonces, puede ser muy, muy claro, literal, o puede ser de facto, ¿no? En función de las normas que se van. Pero son códigos de conducta, cómo se deben de vivir los valores dentro de lo que es la organización, ¿vale? Y claro que también, bueno, pues los procesos históricos compartidos, es decir, todo lo que es la evolución de la organización, desde los antecedentes, las razones que en su tiempo fueron válidas, quiénes las definieron o líderes que las definieron, en fin, todo lo que fue el proceso o el camino, los éxitos, los fracasos, ¿sí? Cómo empezaron, cuáles fueron los servicios, los productos con los que empezaron, hasta cómo va ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos son los elementos que pueden ser muy importantes para lo que son la definición
cultura organizacional, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta para irla definiendo de la mejor manera. La misión, la visión y los objetivos se van a construir siempre de manera compartida. Es decir, cuando nosotros vamos a ir definiendo estos elementos, no los vamos a hacer de manera eh, particular. Sí es cierto que de alguna manera el que inicia el proyecto o el negocio o la empresa, pues tiene cierta visión, ¿sí? Bueno, pues la idea es que él debe de saber de alguna manera hacia dónde va, ¿sí? Es decir, la debe de entender, vamos, debe de saber cuál es y claro, la debe de compartir de alguna manera y debe de estar dispuesto a seguirla. Entonces, bueno, se comenta, se platica, se comparte, ¿sí? La idea también es venderla, es decir, además de él saberla, o no sé, a lo mejor los socios, además de saberla los socios, o el equipo principal, bueno, pues la debe de compartir y saber vendérselas a los demás. En el caso de que fuera él el original, bueno, yo sé cómo se la voy a vender a mis posibles socios o a los empleados, ¿no? Luego de venderla, esa visión, y de alguna manera eh, irla compartiendo, entonces se va a probar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo mejor se tiene que ver la reacción de los demás en función de esa visión y a partir de ahí hasta consultarlos, que sería el siguiente proceso. Saber o darse cuenta si hay otras opciones o hay otras opiniones en lo que también se pueda mejorar esa visión. Entonces, a eso se refiere con consultar. Y finalmente, ya cuando esa visión se consulta, entonces ya viene la creación, ahora sí, en equipo, entre todos, de lo que es la redacción de esa visión, ¿verdad? Entonces, para hacerla más específica, tiene mucho que ver la redacción y cómo la vamos a ir mencionando. Algo importante también para ir entendiendo el momento en el que se va a definir la misión y la visión dentro de lo que es el proceso. Entonces, es importante de alguna manera primero darnos cuenta cómo se va formando todo este proceso de planeación, ¿no? Primero, bueno, se va a hacer una investigación del futuro, ¿sí? Vamos como a definir qué es lo que va a pasar más adelante y eso nos va a hacer, nos va a hacer llevar a cabo lo que es la planeación normativa, es decir, cómo debemos o qué es lo que nos va a guiar los lineamientos, las políticas, las normas, etcétera, que nos van a guiar dentro de lo que es este proceso, ¿no? O lo que es la práctica del quehacer de la empresa. Y luego hay una planeación estratégica, es decir, cómo le vamos a hacer, por dónde nos vamos a ir, cuáles son los procedimientos, etcétera. Vamos a hacer una planeación operativa, es decir, qué vamos a hacer ahora sí en la práctica, ¿sí? Eh, y luego viene lo que es la planeación operativa, que nos va a decir cómo le vamos a hacer, es decir, cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar, ahora sí que las instrucciones, los pasos, etcétera, para luego hacer lo que es la implantación, ¿sí? Ahí es donde vamos a implantar ahora sí ya y llevar a la práctica todos estos procesos que ya planeamos. Bueno, pues en la investigación para el futuro o la investigación del futuro justamente está lo que es la visión, qué queremos y una perspectiva a largo plazo. Es decir, si nos vamos a definir la visión a 5 años, a 10 años, etcétera, ¿no? A largo plazo. Que eso es lo que la diferenciaría un poquito
acerca de lo que son las metas, por ejemplo, no los objetivos. Las metas pues son cortas, los objetivos son un poquito más largos y la visión es hacia dónde queremos nosotros llegar, que también tiene que ser claro, alcanzable. Es importante eso, alcanzable, muy bien definida, muy clara y tenerla muy marcada hacia dónde queremos ir, ¿no? La misión y la filosofía estaría dentro de lo que es la planeación normativa, que de alguna manera es lo que nos va a ir guiando nuestro quehacer, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Para qué? ¿Y por qué lo debemos hacer? ¿Sí? Que es donde se va a ir marcando. Ya la estrategia, bueno, es qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Aquí sí tiene que ver con el cómo en cuanto a procedimientos, ¿no? Paso uno, paso dos, etcétera. Y luego ya, en la planeación operativa, ahora sí lo vamos a aterrizar en un programa formal. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Para llevar a cabo más adelante lo que es la práctica dentro de lo que es la parte de la implantación. Y ahí, bueno, viene lo que es la revisión y la evaluación o el control, es decir, de qué manera nos funcionó todo este proceso de planeación para replantearlas, ¿sale? Acuérdense que todo esto es movible, ¿no? Algunas cosas son más difíciles de moverla. Por ejemplo, no es lo mismo mover un reglamento que una filosofía organizacional. El reglamento, de pronto te das cuenta que los empleados están llegando tarde porque se hace un embotellamiento de las 7 a las 8 de la mañana y a lo mejor a ti te conviene decirles, pues sabes que a partir de tal fecha vas a entrar a las 6:30 o vas a entrar a las 8:30, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de aglomeraciones en el traslado. Es un reglamento, lo puedes modificar. Pero la forma de pensar, la forma de actuar, los valores, las creencias, todo eso es más difícil de mover, ¿sí? Los rituales inclusive, sobre todo este, los no escritos, ¿no? Todas estas creencias es más difícil de moverlas. Por eso es importante mencionar la filosofía, es algo más que va contigo, con tu ser, ¿sí? Con tu estilo de vida, pues. Aquí cabe mencionar que hay empresas que inclusive promueven el estilo de vida no nada más dentro de la empresa, es decir, no puedes tú ser honesto y decir, o ser honrado, mejor dicho, y decir, no voy a robar dentro de la empresa, pero entonces saliendo de la empresa vas y robas un Oxxo, ¿no? O vas y le robas a la mamá o al papá o etcétera, o a la esposa o al esposo, ¿no? El tema de la filosofía organizacional o de la cultura organizacional es un estilo de vida, o sea, no vas a robar ni aquí, ni en la empresa, ni vas a robar allá afuera, ¿no? Por ejemplo. No vas a venir a respetar aquí y luego faltar al respeto allá. No vas a venir a comportarte aquí y luego saliendo de la empresa, llegar y golpear a la esposa, ¿no? Por ejemplo. Se refiere un poquito lo que es la cultura organizacional. La misión se debe entender. Eso es para redactar la misión. Debe ser clara, debe ser breve, especificar el negocio. Fíjense aquí algo importante es las necesidades de los clientes, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades de los clientes y quiénes son los clientes, ¿no? Tanto primarios como tecnologías que van a implicarse, ¿sí? Entonces, clara, breve, específica, ¿sí? Ventaja estratégica, ¿sí? Debe ser amplia para poder permitir flexibilidad en la implementación. Debe reflejar los valores, las creencias y la filosofía. Debe ser alcanzable. Debe servir como fuente de energía y punto de referencia. Es decir, esto me debe de permitir yo, a partir de ahí, yo motivarme o impulsarme hacia lo que tengo que hacer, ¿no? Una guía en la toma de decisiones. Sí, hay que, bueno, pues claro que describirla mediante verbos en infinitivo, ¿sí? Y mientras sea posible, responder a las preguntas qué, cómo y para qué. Bien, vamos a poner un ejemplo de misión.
Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. ¿Qué se les viene a la mente? Es decir, ¿qué empresa se les viene a la mente? Es breve, organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil. Especifica el negocio, organizar información. Es clara, hay una ventaja estratégica, ¿sí? Universalmente accesible y útil. Es amplia, imagínate. Estamos hablando del mundo, información de todo el mundo. Es alcanzable, tal vez desde la perspectiva de esa empresa, es alcanzable, lo están logrando y bastante. Sirve como guía en la toma de decisiones, claro, ¿sí? A partir de la información que yo vaya organizando, adquiriendo y organizando, ¿cómo lo voy a ir logrando? Claro, me sirve como guía. Sirve como fuente de energía y punto de referencia. Está muy clarísimo también eso. Refleja valores, creencias y filosofía. Vamos a hacer una organización de toda la información del mundo. Bueno, no dice toda, ¿no? Pero organizar la información del mundo, imagínate. ¿Sí? Hacerla accesible y útil para los demás, ¿no? Te está mencionando inclusive para quién va a elegir. El verbo en infinitivo, ¿sí? Organizar. Entonces, bueno, yo creo que ya no hay más que mencionar o decir de quién se trata, ¿no? Entonces de pronto podemos encontrar y decir, ¿cómo lo voy a hacer para eso? Bueno, pues ellos lo están logrando, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que es misión, ¿vale? Aquí el detalle es de que todos tienen que ir participando en lo que es la formación de lo que es la filosofía organizacional, ¿no? O sea, no es nada más así como que uno que otro. Nos damos cuenta, por ejemplo, hay organizaciones en las que se han roto, se han fragmentado, porque de alguna manera los dueños tienen diferente filosofía o diferente visión de las cosas, ¿no? Diferente cultura, pues. Entonces, por eso deciden mejor romper, ¿no? Entonces, aquí todos, es importante que todos se sepan tomados en cuenta dentro de lo planteado por la filosofía organizacional y que participen en su definición. Que todos tengan el poder de cuidar las formas concretas de cómo se va a vivir en la empresa, ¿sí? Y que todos sepan que tales enunciados filosóficos los acercan más al tipo de personas que desean ser. Claro que hay algunos riesgos, ¿no? No es tan sencillo así como formarlo y ya, ¿no? Ahí lo que se debe de tener mucho en cuenta es al momento de irlos formando, diseñando la misión, visión y filosofía organizacionales, es por ejemplo no plantear o no planear, perdón, para alternativas para los problemas del futuro, ¿no? Entonces vamos a pensar o vamos a ver un ideal y ándale que en el camino nos encontramos con la cuarentena del coronavirus y eso no lo habíamos planteado, no nos dimos cuenta que se iba a detener de esta manera todo lo que son el desarrollo económico, por ejemplo, ¿no? También otro que hay que tomar en cuenta es el celo administrativo, ¿no? Que de pronto ahí es mejor como lo digo yo, es mejor como lo estoy planteando, es mejor mi manera de ver las cosas, ¿no? Más que la tuya, por ejemplo. Aguas ahí en ese sentido, ¿no? Actuar como si fuera un hecho consumado, como si ya lo logramos y ya, ¿no? Es un proceso que se tiene que ir formulando y aparte se tiene que ir permeando entre todo lo que es las personas que están en la organización, ¿no? Estancarlos, estancamiento, incapacidad de la administración para elaborar una formulación adecuada, también eso de alguna manera
lo podemos ver. De pronto encontramos misiones y visiones muy largas, con mucho rollo y que de alguna manera confunden más al momento de la actuación, ¿no? Entonces, ahí es donde se debe de plantear de una manera más clara, más sencilla de entender. Creer que tales formulaciones son inamovibles y están grabadas en piedra, ¿no? Que eso debe de durar 20 o 25 o 30 años, ¿no? Se puede ir replanteando. Olvido de la formulación una vez redactada. Eso sucede mucho cuando la misión y la visión son redactadas de una manera no clara, de una manera inaccesible, de una manera pastosa, ¿sí? Es decir, que no sé, poco entendible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se te va a olvidar, ¿no? O sea, o ya no te sirve como guía para tu actuar, ¿no? O sea, entonces es importante esa parte. Y también tomar en cuenta que hay situaciones específicas en las que tienes que actuar y resolver de manera imperante, ¿no? Entonces, no puedes siempre estar como pensando en esa parte y decir, ah, no, es universal. Sí, sí es cierto. Pues, está muy padre porque es todo lo que te va a definir, pero hay situaciones muy especiales que tú debes de tomar decisiones, ya de manera muy específica. Y bueno, con esto terminamos. Aquí está la referencia. Bueno, pues estamos hablando del libro de Fernando Cepeda en su segunda edición, Psicología Organizacional. Bueno, vamos a estar al pendiente de las siguientes indicaciones que se puedan llevar a cabo.